La historia épica de Elías. El profeta del fuego y la fe. Un llamado en tiempos de oscuridad. En los días de Elías, Israel estaba sumido en una crisis espiritual. El rey Acab había desviado al pueblo hacia la idolatría, adorando a Baal bajo la influencia de la reina Jezabel, una mujer astuta y peligrosa. Este tiempo oscuro clamaba por un hombre valiente que levantara la voz de Dios. Ese hombre fue Elías el Tisbita, un profeta desconocido que surgió de las regiones de Galaad, con un mensaje de juicio y esperanza. En tiempos oscuros para Israel, cuando los corazones del pueblo habían sido seducidos por el culto a Baal y la idolatría corría desenfrenada, Dios levantó a un hombre, Elías el Tisbita, un profeta del desierto, fervoroso y lleno de celo por el Señor. Su nombre, que significa Mi Dios es Jehová, resonaría en la historia como un testimonio del poder y fidelidad de Dios. Elías fue llamado por Dios para enfrentarse a la corrupción del reino, y su primera tarea fue ir ante el rey Acab con un anuncio escalofriante. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con estas palabras, Elías desató una sequía que puso a prueba la fidelidad de Israel. Después de pronunciar este juicio, Dios envió a Elías al arroyo de Querit, un lugar solitario donde sería alimentado de manera sobrenatural. Los cuervos, criaturas generalmente vistas como impuras, llevaban pan y carne al profeta cada mañana y tarde, mientras él bebía del arroyo. Aquí, en el silencio del desierto, Elías aprendió a depender completamente de Dios. Pero la sequía se intensificó, y el arroyo se secó. Entonces, Dios lo envió a Sarepta, una ciudad extranjera, para ser sostenido por una viuda que apenas tenía lo suficiente para ella y su hijo. En un acto de fe, Elías le pidió que le hiciera una torta con lo último de su harina y aceite, asegurándole que Dios no dejaría que esos recursos se agotaran. Y así fue. Durante toda la sequía, la harina y el aceite no escasearon en la casa de la viuda. Este milagro no solo proveyó para ellos, sino que fortaleció la fe de todos los involucrados. El punto culminante de la misión de Elías llegó cuando Dios lo llamó a enfrentarse directamente con los profetas de Baal. Elías convocó al pueblo de Israel, al rey Acab y a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo para un desafío que determinaría quién era el verdadero Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Propuso una prueba. Cada lado prepararía un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería el verdadero Dios. Clamaron desde la mañana hasta la tarde, gritando, danzando y hiriéndose a sí mismos, pero no hubo respuesta. Entonces llegó el turno de Elías. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y ordenó que empaparan el sacrificio y la leña con agua hasta que todo estuviera completamente saturado. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. De inmediato, un fuego celestial descendió, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo, al ver este milagro, cayó rostro en tierra proclamando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías ordenó que se capturara a los profetas de Baal, y ellos fueron ejecutados, limpiando así la corrupción espiritual de Israel. Con la idolatría confrontada, Elías subió al monte Carmelo y oró fervientemente por lluvia. Después de enviar a su siervo a mirar hacia el horizonte 7 veces, finalmente apareció una pequeña nube, como la palma de una mano. Pronto, el cielo se oscureció y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Sin embargo, la victoria fue seguida por un momento de debilidad. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, juró matar a Elías. Temeroso y agotado, el profeta huyó al desierto, donde cayó bajo un árbol, deseando morir. Pero Dios, en su gracia, lo fortaleció con alimento y lo condujo al monte Horeb, donde Elías tuvo un encuentro profundo con el Señor. En el monte Horeb, Elías experimentó la presencia de Dios de una manera inesperada. Hubo un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ellos. Finalmente, llegó un suave susurro, y en ese momento, Elías cubrió su rostro, reconociendo la voz de su Creador. Dios le dio nuevas instrucciones:
Debía ungir a reyes y nombrar a Eliseo como su sucesor. Esto le mostró que su misión aún no había terminado y que Dios siempre tiene un remanente fiel. La historia de Elías culmina de manera espectacular. En sus últimos días, caminó junto a su discípulo Eliseo, quien no quiso separarse de él. Finalmente, mientras ambos cruzaban el río Jordán, apareció un carro de fuego tirado por caballos ardientes. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, sin experimentar la muerte, dejando a Eliseo con una doble porción de su espíritu profético. La vida de Elías nos recuerda que la fe puede mover montañas y que Dios es fiel a quienes confían en él. Su valentía, humanidad y cercanía con Dios lo convierten en un ejemplo eterno para todos aquellos que buscan vivir con propósito y dedicación.